La administración de la palabra del Señor estará en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 31. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os presento un camino aún más excelente. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales en un libro que habla de aquello, el libro de Corintios, y más enfocados a los mejores dones. Empezamos en los versículos 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Primeramente aquí Pablo habla a la iglesia de no desconocer sobre los dones espirituales. Ahora, ¿por qué contrasta los dones espirituales con cuando eran gentiles se perdían siendo llevados como ídolos mudos? Porque debemos cuidar esos dones, estar atento a ellos diariamente, porque, por ejemplo, cuando alguien no está en las cosas santas del Señor, cualquier cosa le distrae, gasta tiempo en ello y cuando te das cuenta ya te sientes vacío espiritualmente. Hoy en día, por ejemplo, los celulares, el televisor, los juegos online, las películas son cosas vanas en las que inclusive muchos de los que frecuentan la iglesia física gastan mucho tiempo en ello
Y eso es algo que ya no debe pasar cuando uno está creciendo en el Espíritu. Por eso dice este versículo después que por el Espíritu nadie puede llamar maldito a Jesús. Todo lo contrario, es una bendición. Ni nadie puede llamar Señor sino por el Espíritu. Es decir, si uno está en la carne, no lo puede decir Señor sino solo en el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo. Versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, una vez entendiendo los versículos anteriores, dice, ahora bien, y enumera las diferentes manifestaciones del Señor, siendo Dios el mismo, que les da a todos para provecho, para que nos sea útil en la edificación del cuerpo de Cristo. Versículos 8 al 11. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo lo hace por su voluntad. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es una analogía tomada del cuerpo humano para entender que en lo espiritual somos un solo cuerpo de Cristo. Versículo 13 de nuestro texto principal. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se os dio de beber de un mismo espíritu. Es interesante que cuando habla de espíritu, habla de beber. Dice Juan capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Versículos 15 al 18. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque en el cuerpo de Cristo hay muchos que son ojo, ven lo espiritual de la Escritura para enseñar a los que no lo son. Otros son oído para hacer saber a los demás miembros lo que escucharon. Otros el olfato porque perciben lo verdadero. Versículos 19 al 21 de nuestro pasaje. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Así que está muy claro, dice si todos fueran un solo miembro. Si imaginan por ejemplo el pastor que es profeta, el apóstol que es pastor, el maestro que sana, dice porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero se ve mucho de esto en la iglesia física de hoy, de este liderazgo, de tener un gobernante absoluto. Incluso tienen una jerarquía que viene de la Iglesia Católica, en que se ve cardenales, arzobispos, hasta llegar a un solo, el Papa, que lo gobierna todo. ¿De dónde sacó la Iglesia esto de pastores y obispos? Claramente no viene de la Escritura. El mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la Iglesia de Dios. No se ve la jerarquía. Inclusive cuando Pablo manda a llamar a Apolo, su nieto espiritual, por decirlo de alguna manera, este no pudo ir. Veamos aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo, aquel a quien formó a Priscila y Aquila, pidiéndole a Apolos que viniera con ellos. Este no dijo, me está llamando mi obispo, debo ir y de inmediato. Por otro lado, también hay quienes han creado iglesias individuales, ministerios individuales, dependientes solo de ellos, algo que tampoco no se ve en la iglesia primitiva. Versículos 22 al 24 de nuestro pasaje.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículos 25 y 26. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, para que no haya discrepancias en el cuerpo, todos se preocupen los unos por los otros. El servicio en la iglesia, por ejemplo, sin ventajas, que porque tiene más afinidad con el pastor o con los diáconos, solo ellos trabajan sin considerar los dones que cada miembro tiene. Versículo 27 de nuestro pasaje. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En este versículo nos vamos a detener un poco más, ya que hoy en día se ha levantado muchos apóstoles y profetas que es necesario saber discernir si son verdaderos o fraudulentos. Debemos ser capaces de reconocer a los verdaderos ministros, porque generalmente lo que mira el pueblo es por características humanas, como lo que vieron en Saúl. Dice 1 Samuel capítulo 9 versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Lo que está mirando de hombros arriba es la cabeza, por ende tiene que ver con la intelectualidad. Y muchas veces se juzga a las personas por su intelecto, por su manera de hablar, por cómo viste, por su buena postura. Así el pueblo eligió a Saúl desechando a Dios. Eligieron un rey como tienen todas las naciones, pero que incluso Samuel se equivocó, un varón al que el Señor le alumbró la palabra. Creció en el templo donde su madre lo dedicó, ya que cuando el Señor lo envía para reconocer al que iba a ser rey, él comienza a mirar a los hijos mayores de Elí, los que habían sido adiestrados para la guerra. Pero el Señor le dice que Él no mira lo que está delante de los ojos como nosotros. Él mira más allá de eso, mira el corazón. El Señor dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Por otro lado estaba David, que era muchacho, que estaba con las ovejas, de quien su padre no veía ningún potencial en él. Sin embargo, el Señor vio humildad en su corazón, por lo que lo fue adiestrando. David era muy obediente, una cualidad importante para Dios. A través de esa característica nos da revelación, no así para con los desobedientes. Dice Isaías capítulo 29, versículos del 9 al 10. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Se imaginan si es que los videntes o profetas no tienen visión? Porque la palabra dice que son los profetas, los apóstoles, los que tienen la visión, a los que el Señor les ha dado visión, y eso evidentemente no es a todos. Como dice Pablo allá en Efesios capítulo 3, versículo 5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vemos que aquí no dice pastores, y esto es lo que ha generado bastante problema y conflicto en la iglesia, porque hay personas que se están introduciendo en visiones o en cosas de la profecía a los cuales Dios nunca les mandó que lo hiciesen. Más bien el enemigo ha estado falseando, haciendo ver que los profetas y apóstoles ya no existen, pero sí existen, y no es lo que se ve frecuentemente en las redes sociales o los que están en lugares para ser vistos y oídos. Y vean que aquí no nombra pastores en cuanto a los ministerios. Claramente dice primero apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Y vemos que habla en plural. Dice Hechos capítulo 13 versículo 1. Había entonces en la iglesia
que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. No solo había un profeta o un solo maestro, sino varios. Hoy en día lo que se ve es una sola persona. Algunos se dicen tener el ministerio quíntuple, cosa que no existe. No se ve que el Señor en Escritura diga tal cosa. La palabra incluso dice que Él ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que la iglesia funciona si no tiene apóstoles ni profetas? Porque los misterios son dados a ellos, a los apóstoles y profetas, no son dados a todo el mundo. ¿Qué pasa si alguien viene con algo que vio, pero muchas de esas visiones no tienen nada que ver con la Escritura? Porque si un profeta no tiene visión, ¿hacia dónde va la iglesia? Dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra dice sin profecía o sin visión, porque la profecía es visión. Dice también 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El reino de Dios es oscuro para el hombre, porque el hombre no lo puede ver. Esa palabra profética que viene de los profetas, de los videntes, nos alumbra donde nadie puede ir. Por lo tanto, esa palabra es la que nos alumbra los misterios de Dios. Un apóstol tiene tantas características de las cuales no son como nosotros hemos pensado. El apóstol Pablo dice que él estaba siempre en tribulación, en persecución. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículos del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Incluso dijo, tolérenme un poco de locura, porque lo encontraban loco. Todos los apóstoles genuinos del Señor nunca se vieron poderosos delante del mundo. Todo lo contrario, el mundo los menospreció porque ellos representan al varón de dolores. Son una parte de Cristo y Cristo fue menospreciado por el mundo. Así que esos que son tan poderosos, esos que viajan en aviones, en jet, esos no son el Señor. Eso ha desprestigiado lo verdadero. De los falsos, la Escritura dice así. Isaías capítulo 29, versículo 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Muchas veces el liderazgo no entiende el libro porque está sellado delante de él. Dice Mateo capítulo 23, versículo 24. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Es decir, si el liderazgo de hoy está en ceguera, están guiando a todo el pueblo a la ceguera, y eso es preocupante. Dice, limpian el vaso y el plato por fuera. Se fijan por fuera, pero la pregunta es, ¿y cómo están por dentro? Su corazón. Por eso uno ve ministros lamentablemente gobernando a la iglesia por fuerza. Si tú no vienes, si tú no haces esto, con amenazas. La Escritura dice claramente en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la ley del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por dinero, sino que dice teniendo cuidado de la ley. El Señor nunca obligó a nadie.
Vea si el Señor después de un mensaje dijo, ¿cuántos dicen amén? Y hay del que no diga amén. Muchas veces es del diablo, dicen de arriba del púlpito. Entonces nos vemos obligados a decir amén. El pueblo sigue al Señor Jesucristo voluntariamente. Así dice la Escritura en Salmos capítulo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El Señor nunca obligó a nadie. Si Él estuviera en este tiempo, no estaría obligándote a mirar sus videos. Somos nosotros los que anhelamos su palabra. Le seguimos voluntariamente porque somos completamente libres. Miren lo que dice ahora en Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo importante, la verdad. Y la Sagrada Escritura tiene un solo pensamiento acerca de las cosas. No hay contradicción en ella. Por lo tanto, toda falsedad y toda mentira y todo aquel que no está diciendo lo correcto sobre la Escritura debería rendirse, porque todo lo que está escrito es la verdad. Por ejemplo, muchos celebran el famoso Vía Crucis, o el día en que el Señor fue crucificado, y colocan incluso en la película a nuestro Señor cayéndose con la cruz y muchas de esas cosas. Pero veamos lo que dice la Escritura. Dice Mateo capítulo 27, versículos del 31 al 32. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. El Señor Jesús nunca llevó la cruz. Sin embargo, usted lo sigue viendo en las películas. Es decir, lo están engañando. Y a veces en nosotros incluso se conmueve nuestro corazón, como Él llevaba la cruz todo herido, cuando Él aquí dice que no llevaba la cruz. A lo mejor Mateo se equivocó. Veamos en Marcos capítulo 15, versículos del 20 al 21. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Vemos cómo se cae el engaño frente a las Escrituras. Veamos en Lucas, a lo mejor dice algo diferente, porque todavía quieren convencernos de que la Escritura se contradice. Dice Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. 3 pasajes, 3 evangelios. Ahora no falta aquel que quiere defender su teoría y dice, veamos en Juan. La Escritura no se puede contradecir, es infalible. Dice Juan capítulo 19, versículos 16 y 17. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuesen crucificados. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Se quieren basar en este pasaje. Aquí dice cargando su cruz, sustantivo posesivo. Pero si alguien dice sí, cargó la cruz, entonces un evangelio dice esto y los otros 3 dicen que lo llevó Simón de Cirene. Es decir, tu Biblia ya se contradijo, no sirve. No, aquí en Juan es el Hijo de Dios. Su cruz era cargar los pecados del hombre. Él está haciendo eso espiritualmente, por eso que aquí Juan se refiere de esta manera, pero la cruz físicamente la llevó Simón de Cirene. De hecho, el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Simón nos representa a nosotros con la cruz detrás del Señor, siguiéndolo con su cruz a entregar su vida. Eso es lo que significa. Cristo nunca la llevó. Todas estas cosas falsas caen ante las Escrituras. Por eso no debemos dejarnos de engañar, sino comprobarlo con las Escrituras. Lo mismo cuando dicen hoy en día que los apóstoles no existen. Dicen, no, es que los apóstoles son solo 12. Pero veamos en Hechos capítulo 1, versículos 23 al 26. Así que propusieron a 2, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido,
para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Se ha considerado que este Matías no era apóstol, porque supuestamente no lo eligió el Espíritu Santo, pero ellos lo eligieron conforme a lo que el Señor mostró. Pero ellos dicen, no es que echaron suerte. Lea Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Este varón fue elegido de manera correcta. Veamos también Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Lo ven? A los que dicen que son solo 12, ya no les cuadra. Aquí dice claramente que Bernabé era un apóstol. Aquí dice claramente los apóstoles. Si hubiese dicho a los apóstoles Pablo y Bernabé, tal vez podrían decir, la Escritura dice que Pablo era apóstol, pero no Bernabé, porque está separado por una I. Pero aquí lo nombra primero, los apóstoles Bernabé y Pablo. Miren ahora en Hechos capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ellos no enviaron gente nueva para que le enseñaran, ellos enviaron compañeros. Silas no era una persona que va a acompañar a Pablo en el segundo lugar, para nada, él era un principal. Vean Hechos capítulo 15, versículos del 30 al 32. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Lo ven? Porque la palabra dice que los misterios les fueron revelados a sus santos apóstoles y profetas. Por lo tanto, la revelación de Pablo y Silas era la misma. Lo que él estaba buscando era un compañero, porque el Señor los envió de dos en dos, y al quedarse sin Bernabé, Pablo vio en Silas a un compañero de ministerio, pero no buscó a Silas para enseñarle. Silas ya era un principal de la iglesia. Y evidentemente Apolos era un apóstol, porque fíjense en el trato que tenía con Pablo. Pero nos han dicho que no existen los apóstoles, que no existen los profetas. Sí existen, está escrito. Por eso debemos ser santificados en su verdad para discernir. Dice Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Además dice la Escritura que todos los ministerios son para hacer crecer a la iglesia para su edificación. Dice Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Debemos estar siempre escudriñando las Escrituras todos los días, como los de Berea. Dice Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese para ver es como cuando el Señor dijo en Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Pero uno no mira lo que oye, uno escucha lo que alguien habla, no lo mira. El Señor se estaba refiriendo a que lo que a mí me dicen yo lo tengo que mirar en las Sagradas Escrituras, escudriñando cada día, no solo los fines de semana, sino siempre, y es para cada uno de nosotros. La luz está en el mundo porque vendrá tiempo en que
no va a ver lo escrito más que en el corazón. Por eso debemos ver lo que está escrito. La iglesia en esos tiempos no era dirigida por un solo hombre. La escritura nos enseña que no. En Antioquía había profetas y maestros. La visión de nuestro Señor está en medio del cuerpo de Cristo, pero hoy en día abundan las predicaciones en leer un solo texto y luego decir cualquier cosa. No. Se debe enseñar lo que cada pasaje del Señor nos quiere hablar. Versículos 29 y 30 de nuestro texto principal. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones mejores son los que se utilizan para la edificación de la iglesia y perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Para terminar, dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.